por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde dónde nos estén mirando o escuchando o a la hora que lo estén haciendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la única asociación de expresas y expresos políticos del Uruguay. Estamos empezando agosto. Ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en @Asociación Crisol o poniendo Crisol nada más nos encuentran y van a ver la cantidad de videos que tenemos para que puedan mirar a demanda. También nos apoyan mucho formando comunidad, poniendo un dedito para arriba, poniendo me gusta, dejándonos comentarios y ahí sabemos que están apoyándonos. También nos pueden encontrar, nos escuchan o nos ven en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas y 23 horas y los domingos a las 15 horas, por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, y por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y domingos 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, que les agradecemos un montón que estén ahí del otro lado, que son siempre está esa gente que no se ve, pero que hace que todo salga bien. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, que les habla, nuestro compañero Alfredo no nos acompañará hoy, pero sigue estando, ya lo tendremos nuevamente. Para comunicarse con nosotros, crisol2003@gmail.com, crisol2003@gmail.com. Pueden entrar, hay un Opinando, les decíamos la semana pasada, un nuevo Opinando, que es la editorial de Crisol. Pueden entrar a crisol.blogspot.com para leerla. Pueden visitarnos en nuestra sede social de 15 a 19 horas más o menos en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, ahí a menos de 20 metros de 18 de julio, un lugar céntrico que tienen accesos desde todos lados. Los socios de Crisol tienen convenios muy convenientes, como dice mi compañero Alfredo. Para quienes son socios de Crisol, tienen a SWAT, a Cooperativa Caminos, a Previsión, a Procardias, a Tucine y a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y últimamente se sumó el residencial Buenos Tiempos. Para comunicarse con nosotros, lo hacen al 2408-4465, 2408-4465 y al 099-408-655, que ahí estará Tito López para atenderlos. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es nuestro columnista que ya lo estábamos extrañando, decíamos con el compañero acá, José. Pablo Chargonia es abogado, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, y vamos a tratar un tema que, que está muy, muy, muy reciente y muy próximo, diríamos también. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Bien, buenos días, da- buenas noches. buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los compañeros y compañeras también. Qué buena cosa es que a uno lo extraña. Yo extraño un poco, a pesar de que los temas son siempre muy eh, pesados, ¿no? Porque la realidad de la historia es pesada. Pero desde ya, nosotros, lo digo en nombre del Observatorio Luz Ibarburu, agradecemos este espacio para el desafío siempre complejo de comunicar la justicia, podríamos decir como un titular, y comunicarla para qué, que es lo único que se pregunta siempre, más allá de si la comunica bien, mal o regular, comunicarla para qué, para que las sociedades comprendan el fenómeno del
del terrorismo de Estado, comprendan el fenómeno o el concepto de crimen de lesa humanidad y también estén al tanto de las dificultades o de los desafíos que significa juzgar a los responsables de crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad. Entonces, el Observatorio Lucio Arburu, que nació como un faro mirador de las políticas públicas de persecución penal de los crímenes de lesa humanidad, tiene siempre eso de la comunicación como un desafío. Tiene además el observatorio un pequeño equipo de abogados, somos 3 en este momento, que patrocinamos 60 causas, no son todas, pero es un número bastante importante que nos da también un panorama todavía más cercano, si se quiere, a esos desafíos de los juzgamientos de los autores y coautores de los crímenes de lesa humanidad. Entonces siempre es bueno plantearlo públicamente a cada uno de estos temas. Incluso Por un tema de memoria, que siempre hablamos de memoria. de memoria y de garantía de no... Suele decirse garantía de no repetición, es la terminología utilizada en los organismos internacionales de derechos humanos. Los estados que pasaron por periodos autoritarios tienen el deber, los estados democráticos posteriores a los periodos autoritarios, de la memoria, el deber de la memoria, el deber de la justicia, el deber de la investigación y el deber de garantizar que no vuelvan a repetirse. Entonces, no alcanza con señalar las cosas que ocurrieron. Es necesario exigirle a esos estados, desde la sociedad en su conjunto, que garantice que no vuelvan a ocurrir. ¿Y qué quiere decir que garanticen? ¿Cómo garantizaría a alguien que unas circunstancias horrorosas no vuelvan a aparecer? Garantizar es asegurar algo. Entonces, esas seguridades hay que analizarlas siempre y exigírselas siempre al Estado. Un Estado que no recuerda, que no memoriza, que alienta discursos negacionistas o banalizadores del pasado, no está garantizando que no vuelva a ocurrir, más bien está asegurando su ocurrencia futura. Un Estado que no adopte medidas legislativas o administrativas o institucionales para abordar estos temas que se desentiende como cosa del pasado, tampoco lo está haciendo. Un Estado que no dispone del presupuesto para trabajar la memoria, para investigar, para alentar los procesos de justicia penal, por ejemplo, tampoco está garantizando que no vuelva a ocurrir. Es decir que uno de los temas que se debe exigir, en mi opinión, desde las organizaciones populares, desde la ciudadanía, es que, en el caso de Uruguay, el Estado uruguayo adopte todas las medidas, no algunas, todas las medidas a su alcance para garantizar que no vuelva a ocurrir. A mí me gusta decir que, para ser muy brutal en la expresión, el Estado uruguayo no tiene que investigar las desapariciones forzadas. Tiene que investigar con eficacia, que no es lo mismo. Es un ejemplo solo. Y utilizó terminología y conceptos de las sentencias de la Corte Interamericana contra el Estado uruguayo. Que no es una opinión aislada. La Corte Interamericana le dice al Estado uruguayo que debe investigar con eficacia, con efectividad, dice el término utilizado exactamente. Y hacerlo con eficacia no es simplemente hacerlo en términos de saludo a la bandera, eso no es cumplir con la obligación. Hacerlo con eficacia es adoptar todos los recursos presupuestarios, políticos, legislativos, administrativos, culturales, educacionales necesarios para una determinada tarea. En el caso de la investigación de detenidos desaparecidos. Pero puede ser los otros casos también relacionados con la dictadura. Es decir, que reclamar la eficacia en la investigación, poner el foco en el adjetivo, en este caso, una adjetivación, es una forma de reclamar lo que el Estado debe efectivamente cumplir, el Estado uruguayo y todos los estados, porque lamentablemente este fenómeno de la desaparición forzada es un fenómeno de la América Latina. Conocemos el caso
de Ayotzinapa en México, y uno de los reproches que se le hacía al Estado mexicano era precisamente eso, que en vez de investigar con eficacia, lo hacía abriendo un expediente señalando que estaba investigando, pero sin investigar realmente profundamente. Hay algunas obligaciones que suele decirse en derecho civil, como el principio de derecho general, que hay obligaciones que son de medios. Por ejemplo, el resultado dar con el paradero de los desaparecidos es un resultado que se dará o no según ciertas contingencias. Pero lo que el Estado no puede dejar de hacer es emplear todos los medios como para acercarse. Claro, se emplea, además el resultado estará más alejado. Pero quiero decir, en términos generales, cada vez que hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, hablamos de las obligaciones consecuentes de los estados democráticos de reparar, por ejemplo, esto que tantas veces ha señalado Crisol respecto a la pensión especial reparatoria, que no es reparatoria. Entonces, el Estado no cumple al no modificar un artículo de una ley, no cumple con su deber de reparar. Eso que le ha señalado a la Institución Nacional de Derechos Humanos en 4 informes que no han sido atendidos por la Asamblea General. Y esto significa, es un ejemplo más de incumplimiento de los deberes de garantizar que no vuelvan a repetirse. Por eso, estados democráticos deben reparar adecuadamente a todas las víctimas, no algunas además, sino a todas las víctimas del terrorismo de Estado. En fin, estas son las cosas que implican el desafío comunicacional. En el diario de Hacer se titula más de 60.000. Este es un número. Agencias de la ONU alertaron por riesgo de hambruna en Gaza mientras aumenta el número de muertos por la ofensiva israelí. Yo traje este número, que es un número que todos sabemos que es relativo por lo relativo que es el registro de las muertes en un genocidio, pero que me sirve para volver sobre un concepto que las teorías negacionistas tratan de frenar. Y cuando digo teorías negacionistas me refiero a esos grupos sociales y políticos que dicen que hay que dar vuelta a la página con relación a la dictadura de uruguayo. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de masivas violaciones a los derechos humanos y graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo conforman el concepto de crimen de lesa humanidad. El cuantitativo es la cantidad de víctimas, la cantidad de acciones dañosas contra hombres, mujeres, niños. Eso ocurrió en las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional, sin duda ocurrió, fueron miles. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en los países del Plan Cóndor. Así que el concepto cuantitativo se ha dado, de modo que los crímenes cometidos por la dictadura tienen esta característica de crimen contra la humanidad. Y un concepto cualitativo en tanto implica graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de robo de niños, de desaparición de forzadas, como decía recién, uno de los más aberrantes y espantosos crímenes que se pueden cometer contra alguien y contra su entorno, familias, el entorno social, que es la desaparición de una persona, las ejecuciones extrajudiciales en establecimientos de detención, y particularmente en el caso de Uruguay suele decirse el trato inhumano, cruel y degradante y la prisión prolongada como características particular que la dictadura uruguaya dentro del contexto de las dictaduras del Cono Sur. Y esto por miles. De la misma forma que la desaparición fue en Argentina, en Uruguay la prisión prolongada fue como... Suele decirse eso siempre sin señalar que los otros crímenes no se cometieran, sino que en el expediente terrorista, en el procedimiento o en la tecnología terrorista una intensidad en ese tipo de delito. En Chile suele decirse las ejecuciones o los fusilamientos, particularmente. Y en Uruguay podría decirse, si decimos por miles los presos políticos
o los detenidos, también deberíamos decir por miles las desapariciones forzadas transitorias, porque las personas detenidas eran detenidas y conducidas a lugares clandestinos o desconocidos para la familia, o sea, con paradero desconocido. Y esta es una de las definiciones de la desaparición forzada y transitoria, porque luego sí aparecen para seguir su itinerario con continuidad de violación de los derechos humanos de otra naturaleza. Y digo trato inhumano, cruel y degradante, que es una de las características del crimen de lesa humanidad, la gravedad de la violación del derecho humano. No estamos hablando de una molestia, una perturbación menor que ocurre todo el tiempo por la vida de sociedad, sino la afectación de la dignidad humana, nada menos. Y estoy diciendo que esos episodios que ocurrieron por miles no implicaron procesamiento, como suele decirse porque están en documentos oficiales. Ninguna de estas personas fue realmente procesada. Procesar a alguien, juzgarlo, implica que haya un juez neutral. Y la justicia militar no era eso. La palabra proceso militar, la palabra procesamiento, juzgamiento militar, justicia militar, sentencia de condena, todas son palabras, dice Foucault, las palabras y las cosas. Palabras desde el poder, todas falsas. Ni procesamiento, ni sentencia, ni procesado. Todo fue un aparato, una falsa expresión formal para darle alguna formalidad a la violación de los derechos humanos. Yo digo que tenemos que reivindicar entonces que el procesado no fue procesado nunca, que fue secuestrado, sometido a tormentos y peor, dentro de ese horror, formalizado con unos papeles y unas palabras que el propio torturador escribía. Y lo señalo para poner las cosas en su lugar. Entonces, cuando intentamos realizar justicia sobre estos casos, hay que tener presente siempre que, después voy a hablar de los anuncios de los próximos juicios, que en estos próximos juicios la Fiscalía, en representación de la sociedad uruguaya, en representación del Estado, con el apoyo de los denunciantes, imputan, entre otros delitos, el delito de privación de libertad. Y del otro lado, los abogados del centro militar o los abogados de los torturadores dicen, en esa época era lícito detener personas. Este es un debate que se da en la justicia uruguaya y que hasta el momento, en las últimas sentencias, señalan que una cosa era que hubiese habido una ley del año 72, antes de la disolución del Parlamento, que habilitaba a la justicia militar y a las autoridades militares a detener personas, y otra cosa que lo hiciera de cualquier manera, ubicando en un centro clandestino durante días a una persona detenida. Eso no era legal, suelen decir los jueces, no es legal hoy, pero tampoco era legal entonces. Eso ni siquiera al amparo de aquella ley que se llamó Ley de Seguridad del Estado, ni siquiera al amparo de aquella ley era inadmisible que mucho menos torturar a la persona detenida. Pero entonces, la privación de libertad era ilícita y ocurrió por miles de hombres y mujeres. Paréntesis. Esta es una ley del año 72, la que yo señalo y la que hoy los abogados del centro militar invocan para defender a sus clientes. Precisamente ese tipo de leyes que aprobaron los principales dirigentes de los partidos tradicionales es una forma de no garantizar la ocurrencia futura del terrorismo de Estado. De hecho, ¿de qué manera la usan para defender a sus...? Diciendo que las autoridades militares podían detener a todas las personas. Y es cierto que podían detener en algunas circunstancias, pero no es cierto que podían mantener detenidos sin pasar a juez durante más de 48 horas, porque la Constitución formalmente vigente, por lo menos, no habilitaba semejante cosa. O sea, no tiene fundamento jurídico legal, y esto no lo digo yo,
ni siquiera la Fiscalía, lo dicen los jueces. Pero traigo a colación esa ley del año 72 para señalar cómo hasta el día de hoy, estamos en el 2025, la siguen utilizando los defensores de los genocidas. Y para señalar, cuando yo digo que los estados democráticos deben garantizar los derechos humanos, que aquella ley del año 72, aprobada en el Parlamento democrático antes de la disolución del Parlamento, facilitaba la apertura de las puertas autoritarias y del terrorismo de Estado. Habilitaba lo que ocurrió después, lo que ocurriría después, que era la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Un ejemplo, además, que esto está en el diario de hoy, condenaron a los militares Rombis y Maciel a 24 años de cárcel por la muerte de José Luis Batalla en 1933. Efectivamente, lo torturaron y lo mataron, lo detuvieron, lo secuestraron antes de la disolución del Parlamento, años 72. Lo torturaron durante 4 días y lo mataron. Los responsables recién ahora son condenados. Este es un dato muy importante, pero también indica lo demorado que es todo este proceso de justicia. En el año 72, mientras algunos parlamentarios sancionaban la ley de seguridad del Estado y ponían a los militares a ejercer funciones de policía y de juez, y podía preanunciarse, y muchos lo preanunciaban, que se iba a empeorar la situación para las personas, se estaba torturando en comisarías y en cuarteles. Muchas veces lo denunciaba Selmar Michelini. Años después él mismo sería víctima del terrorismo de Estado. Decía Selmar Michelini, siempre lo recuerdo, en un tribunal de juzgamiento sobre crímenes contra la humanidad en Roma, que era un foro de denuncia del autoritarismo en América Latina muy importante, que el Partido Colorado de la época, Juan María Bordaberry, utilizaba, como antes Pacheco Areco, la tortura como forma de gobierno. No eran expresiones aisladas de quienes se excedieron en su forma de tratar a los presos, sino un método político utilizado mencioné a 2 sujetos que no eran militares, por las autoridades civiles, aún antes de la disolución del Parlamento. El caso de José Luis Batalla fue denunciado por senadores de la talla de Enrique Erro, del arquitecto Juan Pablo Terra. Batalla militaba en el Partido Demócrata Cristiano, y de Selmar Michelini, de los senadores comunistas de la época, y estábamos en presencia, como hay trabajos de historiadores uruguayos, entre ellos de Álvaro Rico, que señalan que no hubo un golpe en el sentido histórico de un quiebre sorpresivo, sino un progresivo ingreso autoritario o un progresivo ingreso del Uruguay al autoritarismo que viene mucho antes del Pacto de Boy-Solanza de febrero de 1973. En fin, lo que quiero decir, los estados democráticos, igual a Uruguay de 2025, no puede incurrir en este tipo de conductas que implican un relajamiento de las garantías de las personas. So pretexto de asegurar de defender la seguridad, vamos a limitar la libertad de las personas. So pretexto de lograr la tranquilidad y la seguridad, vamos a minimizar las libertades públicas. Lo que se obtiene, eso es lo que nos enseña la historia, finalmente es que no tenemos ni seguridad, ni libertad, ni garantía, ni derechos. Comunicar los desafíos de la persecución penal es ir al pasado y al futuro permanentemente para comprender la gravedad de las cuestiones que estamos planteando. No sé si te parece, si voy ahora a los anuncios o hay alguna pausa. Eso me decís vos que... Esto te lo digo yo, no te das problema. Dejas a bien. Hay inminente 2 juicios que queríamos hablar. Hablábamos cuando planteábamos el tema desde Buenos Aires a San Javier. Sí,
porque va a ocurrir probablemente este año y en los próximos meses 2 juicios orales y públicos, en 2 casos que pueden ser llamados como emblemáticos con esta advertencia. Cuando hablamos de cuestiones emblemáticas, no hay que dejar afuera nunca ni en un cono de sombra a todos los crímenes. Todos los crímenes, de esa manera que yo los definí al principio, son todos igualmente aberrantes. Tal vez emblemáticos por algunas circunstancias, podría decirse, como comodidad del lenguaje. Pero bueno, uno de ellos es el del homicidio de del senador Selman Michelini, que mencionó recién, y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Nada menos, precisamente, la dictadura asesinó a 2 legisladores, es de una inconmensurable gravedad. Suele mencionarse a estos homicidios como magnicidio, es decir, el homicidio o el asesinato de personas de relevancia política, como sin duda lo era Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pero es una causa que también incluye, por cierto, los homicidios de Rosario Barredo y de William Waylock, que fueron asesinados En el mismo momento. en el mismo momento. Las desapariciones de Washington Barrios, que era el esposo de Silvia Reyes, una de las muchachas de Abril, respecto al que hubo noticias hace pocos días, la condena de Rebollo, muchísimo tiempo después. Se podía hablar algunas otras cosas sobre lo que significa políticamente la condena de Rebollo. Rebollo hizo una extraordinaria carrera militar y es uno de los criminales de esta hecatombe espantosa que ocurrió en abril de 1974, respaldado hasta hoy por Julio María Sanguinetti o por Guido Vanini Ríos. Bueno, condenado por la justicia uruguaya por homicidio muy especialmente agravado tantísimos años después de ocurridos esos hechos. Pero bueno, se tratará de la desaparición de Washington Barrios, de Manuel Liberov, en esa misma época de mayo de 76, los homicidios de Daniel Banfi, Javif, La Trónica, Telva Juárez, Eduardo Chisola, Hugo Mesoro Hosman, José Hugo Méndez Donadio, Francisco Candia y varios secuestros de niños, una de las caras más espantosas de estos crímenes, el secuestro de los niños Gabriela Schroeder, que es hija de Rosario Barredo, de Victoria Barredo, de Máximo Barredo, el caso de Macarena Hellman, el caso de María Zaffaroni, Sandra Tania y Leonardo Soba, que son los 3 hijos de Alberto Soba, de Beatriz Alberto y Alberto Menchoso, los hijos de Alberto Menchoso, y varias víctimas más de otra vez, de secuestro, privación de libertad, de tortura, en realidad 60 víctimas. Entonces, es un juicio trascendente que va a tener una etapa oral y pública, y el otro es el caso de las torturas en San Javier, en la colonia rusa de San Javier. Hay 9 imputados. No se tratará del homicidio de Vladimir Orlik, porque eso corrió por otro carril, pero sí del tormento del médico Vladimir Orlik y de otros vecinos de la colonia rusa de San Javier en los años 1980 y 1984, con una característica que es que la persecución se dio precisamente en una colonia rusa. Y la dictadura del momento, en esos 2 momentos, que además fueron momentos claves, 80, el año del plebiscito, que fue una derrota política de la dictadura, y el 84, el año de la salida, 2 momentos en que por alguna razón las fuerzas del terror ocuparon San Javier y detuvieron a decenas de pobladores de ese lugar. Pablo, vamos a esa pausa y seguimos enseguida en Haciendo Memoria tratando estos 2 temas.
En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Estamos con el doctor Pablo Chargonia del Instituto del Observatorio Luz Ibarburu y estábamos adentrándonos en Buenos Aires, San Javier, 2 juicios orales que son inminentes y bueno, vamos a entrar en esos temas. Vamos a entrar en esos temas. En primer lugar, señalo el rol que le cabe a la organización en la que trabajo, el Observatorio Luz Ibarburu en ambos, ¿no? Que precisamente el planteo de estos asuntos ante la Fiscalía Especializada en Crimen de Lesa Humanidad. En todos estos procesos de crímenes contra la dictadura siempre hubo un puntapié inicial. Si bien estos delitos podrían perseguirse de oficio, en el régimen procesal anterior podría un juez abrir causas. En algunos casos lo hizo. Lo general en el régimen procesal anterior era que los colectivos se presentaran y denunciaran. Los colectivos son personas individuales. De hecho, denuncias colectivas datan ya del año 1985. Digo colectivo cuando se trata de más de una persona, ¿no? Y en el régimen actual, la presentación ante la Fiscalía General de la Nación porque hubo un cambio del Código del Proceso Penal. Si bien podrían iniciarse de oficio, el propio fiscal Percivale lo dice una y otra vez, las causas son miles, que es la definición de crimen de lesa humanidad que yo acabo de señalar. La Fiscalía no puede abordar de motu propio, digamos, estos casos, y está a la iniciativa de el denunciante o de los denunciantes. Esto funciona así. Y esto ha ocurrido en estos 2 casos que mencioné. En el caso de Micaelini Gutiérrez Ruiz, el puntapié inicial lo dio Gabriela Schroeder, a quien mencioné recién, la hija de Rosario Barredo, que es interesante contar cómo aparece esta iniciativa. A raíz de algunos avances de la investigación en Argentina sobre los operativos de la coordinación del Cóndor, del Plan Cóndor entre Argentina y Uruguay, se localiza por parte de la justicia argentina un centro de detención que ya no era Automotores Orletti, sino un lugar cercano en la calle Bacacay. Y con ciertas informaciones que la justicia argentina tiene, incluida el reconocimiento de ese lugar, se encuentra que una casona en la calle Bacacay, en Buenos Aires, había sido un lugar de detención donde estuvo Gabriela Schroeder y, según sostiene la justicia argentina, habrían estado detenidos los legisladores uruguayos Micaelini y Gutiérrez. Ahí entonces hay un avance que le hace reflexionar a Gabriela y sentir la necesidad de que en Uruguay se abra algo con relación a su caso. Me llama
la cito al Observatorio Luz Hidroburu y ahí analizamos su situación. Encontramos que no hay ninguna causa respecto de su secuestro, de ella y de sus hermanitos. Estuvieron secuestrados en un centro clandestino en manos de militares y paramilitares argentinos y de militares y policías uruguayos del Servicio de Información y Defensa. El gran trabajo que hizo el abuelo Schroeder dio con ellos, podrían haber desaparecido definitivamente, pero fueron abandonados en la puerta de una clínica en Buenos Aires y recuperados su identidad unos días después. Pero todo esto que acabo de describir es, más los homicidios de sus padres, es claro ejemplo de un crimen de lesa humanidad que correspondía a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. Luego de esta iniciativa que planteamos ante la Fiscalía Especializada, se acerca a nosotros la familia de Gutiérrez Ruiz, la familia luego de Selmar Michelini, y suman sus voluntades y su necesidad, como ellos dicen siempre, y yo lo repito, que el Estado uruguayo, otra vez, el Estado democrático uruguayo de hoy, agote todos sus esfuerzos para investigar estos episodios espantosos que incluyeron el asesinato de 2 legisladores. Así nace la causa. Cuando estas denuncias se presentan ante la Fiscalía Especializada, la Fiscalía tiene una teoría del caso, ese es el término utilizado en el derecho procesal, pero bueno, es cómo va a plantear un fiscal un caso ante un juez. Y lo plantea, y a mí me parece que es correcto, la Fiscalía Especializada como casos que no son aislados, que están fuertemente implicados, fuertemente vinculados en otros operativos, en realidad decenas de operativos, de persecución contra, particularmente para focalizarlo, contra uruguayos que se exiliaron en Argentina en el periodo del 74 al 76. Y logra la Fiscalía efectivamente establecer evidencia, y en la etapa actual prueba, de la vinculación de esas persecuciones a exiliados que habían pertenecido o pertenecían todavía, según grupos distintos, al MLN Tupamaros, grupos que pertenecían a los grupos originales que dieron lugar al nacimiento del Partido por la Victoria del Pueblo, al Partido Comunista, y señalar cómo, y esto me parece clave, la información obtenida, siempre por tortura, desde luego, obtenida de algunos de estas personas que eran considerados enemigos del régimen, servía para perseguir a otros. O sea, operaba como una telaraña que atrapaba a partir de la vinculación de información, que exigía, y efectivamente tenía detrás, una repartición especializada en esta información, que era el Servicio de Información de Defensa. Un cuerpo hiperespecializado en la persecución política, que obtenía información de LOCOA, de inteligencia policial, de otros archivos. Los archivos consistían en trampas mortales para muchos de los exiliados que creyeron que en Argentina iban a encontrar un lugar de relanzamiento de las organizaciones. De hecho, lo estaban haciendo, organizarse para enfrentar la dictadura. Lo que encontraron, como señalan en estos casos muchas veces, fue la muerte, la desaparición, la apropiación de niños, la tortura, el traslado ilegal desde Argentina a Uruguay. Pero vuelvo a la teoría del caso. El planteo que hace la Fiscalía es decir que el Servicio de Información y Defensa tenía forzosamente, junto con el OCUA, operando como un sistema, responsabilidades en estos casos. El desafío, digamos, o la circunstancia penosa de esta situación es que esto ocurre mucho tiempo después de los hechos y por lo tanto las imputaciones se reducen en cantidad de personas. De hecho, cuando empezamos esta causa,
la imputación iba contra 2 individuos que murieron en el interín y que no van a ser juzgados nunca por estos casos, como José Gabazo, como Gilberto Vázquez, y podría señalar otros casos. Hay una imputación, sin embargo, contra Arap, contra Medina y contra Silveira Quesada. Es, de todas maneras, una importante actividad de investigación, que es lo que estaban diciendo las familias Gutiérrez Ruiz y Michelini. Queremos que el Estado haga lo que tiene que hacer. Se había condenado por estos casos el Poder Judicial a Juan María Bordaberry, que los mencioné recién, y a Juan Carlos Blanco Estrade como autores mediatos, los que están más lejos del contacto con las víctimas en autoría de escritorio. Suele decirse que es tan relevante cuando hablamos de crímenes cometidos por el Estado. Hay unos criminales que están en un escritorio. Pueden estar en la torre ejecutiva, pueden estar en el Parlamento, en Cancillería. De hecho, estaba y operaba. Hay otros que estaban en el Servicio de Información y Defensa que no viajaron nunca a Buenos Aires y que hoy se escudan en ese argumento. Yo nunca fui a Buenos Aires en aquella época, ni falta que hacía. Usted organizaba todo como para que los perseguidos en Buenos Aires cayeran en la trampa y fueran detenidos. Y otros que sí, efectivamente, viajaban a Buenos Aires, como está probado en varias causas, en el caso del turco Arap. Entonces, este es uno de los casos que se va a abrir a juicio oral y público, con la precisión que hacemos siempre de que el carácter público dependerá del acuerdo de esta casa de la Asociación de Prensa del Uruguay y el Poder Judicial. Digo otra vez, es un deber del Estado divulgar correctamente, además, pero se puede divulgar bien o mal, ¿no? Pero divulgar correctamente estos juicios de modo de garantizar, como decía yo, que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Una de las garantías no es solamente jurídica, legal, judicial, es ideológica, pedagógica, cultural, de sensibilidad. Tenemos muchísimos casos en donde se señala que ver testimonios, no oír testimonios. Ver el testimonio en un juicio, eso pasó en Argentina con el juicio de las juntas, implica una sensibilidad que tal vez no aparezca tan fácilmente si uno se pone a leer esos mismos hechos. Yo estoy seguro que no es lo mismo percibir lo que vivió el sobreviviente del horror, escucharlo, verlo, ver su emoción al decirlo, que leerlo. No es igual. Entonces, es un deber del Estado, es un deber del Poder Judicial. El Poder Judicial dirá, el presupuesto me lo vota la Asamblea General. Es un deber del Poder Judicial, es un deber de la Asamblea General difundir, por los medios tecnológicos existen desde luego, difundir adecuadamente estos hechos. Entonces, ocurrirá próximamente un juicio oral y público en que la gente escuchará a los sobrevivientes, escuchará a los peritos historiadores, que en esta causa ahora estamos en la etapa de discutir la prueba que presenta la Fiscalía. Del otro lado, los defensores de los torturadores dicen, esto no es un juicio de la historia, no traigan los historiadores, no es necesario. El autoritarismo es un asunto de discusión o de debate histórico, pero no de debate judicial. Ese es el planteo de nuestros adversarios, el planteo de la Fiscalía, con el que por supuesto estamos de acuerdo, pero también algunas resoluciones del Poder Judicial dicen, es imposible entender lo que ocurrió en Argentina del 74 al 76 sin el contexto histórico. El contexto histórico explica qué cosa era la doctrina de la seguridad nacional que operaba como un argumento para enfrentar al enemigo interno. Porque estas Fuerzas Armadas que tenemos no se enfrentó nunca a adversarios externos. Lo que hacía era política interna de persecución de quienes consideraban enemigos del régimen. Es imposible entender la dimensión del crimen que se está denunciando, que se está imputando, si no describimos ese aparato burocrático que yo mencioné recién, el Servicio de Información y Defensa.
o el OCOA, Organismo de Coordinación y Operaciones Antisubversivas. Y en este caso, el juez, que se llamaba juez de garantías, el juez Emilio Bacelli, rechazó esos planteos y admitió que en el juicio, que esto de todas maneras está en proceso de precisión, pero admite en principio que en los juicios vaya a escucharse la voz de los que estudiaron desde el punto de vista de los documentos históricos. Lo mismo se planteará respecto de los médicos forenses, de lo que describen qué le pasa en el cuerpo y en la psique a una persona que es atormentada, que es torturada. Del otro lado, nuestros adversarios dicen no, pero eso solamente se prueba con una pericia médica sobre cada una de las víctimas, lo que también ha sido rechazado por la justicia uruguaya en muchos casos, el abordaje que se hace genérico respecto a describir el plantón, el submarino, la colgada y pedirle a la Cátedra de Medicina Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República es un elemento válido que ilustra adecuadamente a un juez que no conoce de medicina, adecuadamente respecto de la dimensión del daño ocasionado en el cuerpo y en la psique de una persona detenida. Y así sucesivamente. Estamos en esa etapa. Y el juez Emilio Bacelli, en una muy buena resolución que leyó en una audiencia que fue larga, que lamentablemente no hubo cámaras en ese momento, y entonces no hubo forma de que lo vieran al juez decir. Lo que voy a decir ahora que sí hay cámaras. Existe, frente a las defensas de los abogados de los militares, el riesgo de vulnerar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva si no se investiga. Porque del otro lado los abogados de los genocidas estaban diciendo que esto ya había prescripto, que había cosa juzgada, que hubo un juicio en Argentina, que hubo otro juicio en Roma, que hay tantos juicios, no hagamos más juicios acá. Existe el riesgo de vulnerar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva. Yo voy a subrayar esto. ¿Qué quiere decir tutela judicial? Que los tribunales a la víctima de un delito lo defiendan. Yo salgo de acá, soy víctima de una rapiña, quiero que un juez me escuche y defienda mi punto de vista, responsabilizando al rapiñero, por ejemplo. Eso es tutela judicial. Y que sea efectiva significa que la víctima tiene no solamente que ser respaldada por un tribunal, sino que ese respaldo tiene dos vertientes. Una, responsabilizar a los autores del daño, y otra, descubrir la verdad. Es decir, la víctima tiene derecho a la justicia y tiene derecho a la verdad. Y lo que dijo el juez Bacelli hace pocos meses atrás, si yo cierro esto, si yo digo que todo esto está investigado en otro lado, que fue investigado antes, que es el planteo un poco chicanero que hacen los abogados de los violadores de derechos humanos, que efectivamente hubo otras investigaciones, pero no sobre este caso puntual. Si yo no investigo este caso puntual, afecto el derecho de las víctimas a la verdad, a descubrir la verdad, a escuchar otra vez al historiador, al médico forense, a los sobrevivientes, a lo que ellos mismos puedan decir como víctimas y a una sentencia al respecto. Entonces nos parece una causa sumamente trascendente que tendrá próximamente su juicio oral y público, y decía de Buenos Aires a San Javier porque en ambos casos hay ejercicio del crimen desde la perspectiva del aparato estatal burocrático terrorista. Y en ambos casos también podemos encontrar algo que era habitual en los crímenes del Estado terrorista uruguayo, que era la actividad de inteligencia militar consistente en una propaganda que asegurara la impunidad y que desviara la atención. En el caso de los asesinatos de Miquelini y Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Boyd, aparece con unos volantes sobre sus cadáveres, apócrifos, falsos, para distraer la posible investigación, pero no solamente para distraer la posible investigación. Las investigaciones
en esa época ni en Argentina ni Uruguay iban a ir a ninguna parte, porque el crimen lo comete el propio poder, sino que lo estaban utilizando para mandar el mensaje de una actividad guerrillera, subversiva, que justificara el autoritarismo vigente en los países. En Argentina acababa de haber un golpe, en Uruguay ya lo había habido. Es decir, las dictaduras se apoyaban siempre en información falsa, organizada este, por los propios torturadores, por los propios criminales. Era lo que suele llamarse operativos de inteligencia. Y eso se dio en Argentina y eso se dio en San Javier. San Javier es una colonia rusa y el operativo de inteligencia, la propaganda falsa, los hizo aparecer a estos que muchos eran campesinos. Algunos sí tenían militancia política, pero muy limitada, o la habían tenido antes del golpe, no eran cuadros, tampoco cuadros del Partido Comunista, pero los hacían aparecer a todos como agentes de la KGB, por el origen ruso de la colonia. Claro. ¿Cierto? Tenía verosimilitud, digamos, frente a una opinión pública desinformada. Hay algunos episodios en documentos, esto estaba en documentos, ¿no? En documentos oficiales de la época, que se pueden llamar a risa y podría ser cómico si no fuera trágico, ¿no? La aparición de un submarino frente a San Javier, submarino ruso frente a San Javier, ridiculeces de esa naturaleza, pero que tienen la dimensión trágica que en los años 80, también antes del 80, pero fundamentalmente en el 80 y en el 84, utilizaron estos operativos, probablemente porque habían tenido la derrota en el plebiscito del 80, en el 84 había una salida, estaban los blandos y los duros en esa salida de la dictadura, con independencia de por qué seleccionaron, cómo seleccionaron. Eso es un asunto que ojalá se descubra en el juicio oral y público que va a haber en Fraiventos, porque esta es la otra noticia, donde también intentamos que la sociedad uruguaya acceda al conocimiento de lo que efectivamente ocurrió, porque también tuvimos participación como Observatorio Lucio Arburu. Mari Zabalkin, la viuda de Roslik, insiste desde el año 1984 con relación a es una heroína civil, tuvo oportunidad de decirlo esto en el juzgado de Fraiventos, insiste con la verdad y con la justicia una y mil veces, y va a estar, y ya estuvo, en un contacto muy directo con 9 imputados que fueron los que torturaron a su esposo. En ese caso nos entrevistamos en el año 2018 con Valery Roslik, que era bebé recién nacido, nunca llegó a conocer, a vivir la vida de vínculo padre-hijo. Y se abrió entonces una oportunidad, porque analizamos el caso y no había habido ninguna investigación judicial respecto a este crimen con rasgos de genocidio, porque si hay una persecución por razones nacionales, raciales, como lo que pasa en Gaza con el pueblo palestino, entonces eso se llama genocidio o crimen de lesa humanidad con rasgos de genocidio. Eso suele decirle la justicia argentina en algunos casos, ¿no? Y es importante que esto se analice porque también había características que se dan tanto en Buenos Aires, en Argentina, como en San Javier. La participación organizada. Había información de inteligencia policial que se traspasaba a inteligencia militar, información en Montevideo para que se organizara la persecución de los vecinos de San Javier y por supuesto que el trato inhumano, cruel y degradante, las graves violaciones a los derechos humanos que constituyeron una característica de lo que ocurría en el cuartel de Fraiventos. Me acuerdo un testimonio de uno de los sobrevivientes de la tortura que va a declarar, algunos ya declararon por audiencia anticipada, por testimonio anticipado, y otros van a declarar, que decía: es imposible que en Fraiventos no se escucharan los gritos de hombres y mujeres atormentados. Con la característica que ya vimos en los juicios en Canelones, por el caso de los vagones, y en San José,
de que la víctima y el victimario que se encontraban en la sala de tortura habían tenido una vida anterior de interacción porque eran pueblos muy pequeños. Entonces jugaban juntos al fútbol o había, como hubo casos, de que conocían al profesor del liceo porque era el alumno y el profesor, o la maestra y alguien vinculado a esa situación. Entonces, también en este juicio que se dará en Freyventos, esto ya se dispuso lo que se llama auto de apertura a juicio a fines de julio. También se va a analizar qué significa exactamente la tortura como afectación de la dignidad humana. Y una vez más señalo, porque a mí me impactó mucho, las pericias que hace la Cátedra de Medicina Forense de la Facultad de Medicina, describe con mucha precisión lo que se llama la tortura de deprivación, que es la prohibición al detenido de que se siente, el plantón, que tome agua, que se higienice, que duerma. Y llama también, es impactante establecer cómo eso aparecía como una primera etapa de la tortura. La tortura no es una cuestión desordenada, sino que está organizada, es metódica, empieza por la tortura de deprivación que tiene unas consecuencias nefastas, terribles. Dice la pericia médica, es potencialmente mortal toda tortura de esta naturaleza. Esto será uno de los temas que se deberán plantear y desarrollar en el juzgado de Freyventos próximamente. Pablo, posiblemente nos veamos después de estos juicios que ya tienen fecha. Todavía no, estamos esperando un momento u otro que haya fecha para uno y otro. Bueno, posiblemente nos veamos después de estos juicios nuevamente acá en Haciendo Memoria y nos contarás cómo les fue con estos temas. Cómo no, con mucho gusto y agradeciendo una vez más al espacio para difundir estos temas. Son pesados, pero son necesarios para comprender, para explicar por qué es el terrorismo, se produce el terrorismo de Estado y a quién le sirvió y a quién le sirve el autoritarismo hoy en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Pablo Chargoni, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Y bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene y nos despedimos como nos despedimos siempre del programa. Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias.